Bienvenidos a la clase de los menores. Estamos estudiando la lección número 12. Bienvenidos a la lección número 12 de la clase de los menores. Estamos con algunos eh, problemas con la computadora, pero podemos solucionarlo porque aunque vemos oscuro, podemos comprender el mensaje de Dios que es una luz. Vamos a nosotros el día de hoy a estudiar la lección número 12 de la clase de los menores que dice el mejor de los amigos. No sé cuántos de ustedes tienen amigos, cuántos de ustedes realmente han pensado en ser un buen amigo, pero todos nosotros tenemos amigos. La Biblia nos dice, nos enfatiza mucho el acerca de la amistad y acerca del amor de Dios. Así que nosotros estamos aprendiendo acerca de la pasión y muerte de Jesús, porque nos estamos acercando a la época cuando el mundo está celebrando la muerte y la pasión de Jesucristo. ¿Verdad? El mundo se acuerda de Jesús solamente en dos oportunidades, cuando es Navidad y cuando es Semana Santa. Así que estas lecciones están enfatizadas en cuanto al estudio en realidad de la lección de los menores. Por eso estamos estudiando el eslabón de la gracia, que tiene que ver en relación con la muerte de la vida y pasión del Señor Jesucristo. Así que es por eso que las lecciones están basadas en las fechas que está sucediendo y que el mundo católico y el mundo cristiano, sobre todo el mundo cristiano, celebra el nacimiento, de la muerte y pasión de Jesús. Y eso es bien importante porque a veces en la iglesia hay personas que dicen, ¿por qué los adventistas celebramos la Semana Santa? Si eso es católico. Pero mentira, eso no es católico. Eso fue, la gente celebra esas fechas porque tiene un recordatorio acerca del nacimiento, acerca de Jesús. Así que vamos a ver, el versículo de memoria está basado en Mateo 28:39. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Para que sea más emocionante, para que sea más impactante en la vida de los niños, les recomiendo que ustedes vayan en YouTube o busquen eh, las películas de Jesús que tienen que ver con esta área, con esta parte de la historia. Hay muchos videos en YouTube que tú vas a encontrar donde vas a poder pasar el video de cuando Jesús está hablando en el Getsemaní. Procura buscar un video que esté de acuerdo con lo que la Biblia dice, con lo que la Biblia dice y el espíritu de profecía. No busque videos donde aparezcan cosas que no lo son, ¿no? Porque esta parte del Getsemaní es bien impactante. Hay niñas y niños que van a llorar, ¿no? Cuando ven a esta parte de la historia, pero es importante que ellos vean, escuchen los personajes que hacen de los discípulos y sobre todo el que hace de Jesús. Así que tú puedes verlo en muchos videos. Puedes hacerlo el sábado en la escuela sabática o puedes mandarlo en la semana para que los padres vean con sus hijos. Bueno, la Biblia nos cuenta acerca de dos jardines, muchos jardines, pero yo creo que el primer jardín fue el jardín del Edén y luego habla acerca de un jardín en el Getsemaní. Honestamente no he ido a Israel, espero este año viajar a Israel, pero cuando ellos cuando es el Getsemaní, era un lugar muy apreciado por Jesús. Se cuentan algunas historias de Jesús allí y el nombre significa prensa de las olivas, o sea que era un lugar donde posiblemente se producía aceite de oliva. Comenzó allí la pasión del Señor Jesús. Ya Jesús lo habíamos dejado la semana pasada, en que Jesús había lavado los pies a los discípulos y que Judas había salido ya para Judas en la última cena que estuvo con Jesús. eh, y que hay y que hay mucha gente que cree que el número 13 es de mala suerte porque eran 12 alumnos y un maestro, eran 13. Judas rechazó a Jesús cuando Jesús lava los pies y entonces pensó que él no podía ser el Mesías y él había hecho un trato ya con los sacerdotes de entregar a Jesús y fue a recoger el dinero y lo iba a llevar a, a entregar a su maestro porque él sabía dónde Jesús estaba y va a estar esa noche. Así que empieza ahí realmente la última parte del ministerio de Jesús. En esa última cena, como dijimos, los discípulos nunca se imaginaron que iba a ser la última, que iban a ver a Jesús como ser humano. No se imaginaron ellos que unas horas más tarde o unos días más tarde Jesús ya no iba a estar más con ellos.
pero ellos habían recibido una preparación, Jesús había anunciado, pero lo que menos imaginaban también que Judas, aparte de que no iban a estar con Jesús, ahora iban a saber que Judas había traicionado a Jesús. Y eso para ellos fue algo tan impactante, los acontecimientos fueron. Pero la Biblia tiene una historia que dejó grabada que tenemos que aprender. ¿Por qué tenemos que aprender esta historia? ¿Cómo podemos aplicar lo que hemos aprendido? ¿Qué debo aprender en esta historia? Lo vamos a ver el día de hoy. Pues bueno, había llegado el momento del gran conflicto, del momento cumbre. Ahora sí, todo el universo estaba mirando lo que estaba pasando en la tierra. Yo creo que ellos habían estado mirando por mucho tiempo lo que Jesús pasaba, pero esta parte de la historia era más impactante porque había llegado el momento cuando ahora el Hijo de Dios tenía que morir. Ahora, llegaba el momento cuando él tenía que ser llevado, castigado, flagelado, crucificado, pero antes de ese proceso había un momento cuando Jesús tenía que ahora enfrentarse a eso que él mismo había aceptado. Cuando nosotros, cuando Adán y Eva pecaron, en el cielo hubo una reunión. Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En este caso, Dios, Jesús y el Espíritu Santo. En una reunión dijeron, Jesús dijo que si el hombre pecaba, su sangre iba a ser derramada para recuperarnos. Ahora, los ángeles no sabían de eso hasta que Jesús le comunicó y algunos ángeles se ofrecieron a venir a la tierra a morir por nosotros, pero le dijeron que no podían porque eran seres creados. Tenía que ser Jesús porque Él nos creó y ahora Él nos tenía que salvar. Ahora, es bien fácil cuando uno le dice a otro, yo yo y tú vamos a tener una pelea. Pero es diferente cuando te toca ya dar la pelea. Es bien diferente. Cuando tú tienes que ya ahora enfrentarte a esa persona con la que vas a tener una pelea. Y asumir responsabilidades es una cosa bien dura, ¿no? Cuando tú estudias para un examen, vas bien, pero cuando llega el momento del examen, es cuando tú ya no tienes otra opción más que dar lo que sabes o dar lo que has prometido. Así que eso era el conflicto que ahora a Jesús le tocaba enfrentarse ahora. Y entonces Jesús nos da un ejemplo que cuando nosotros tenemos luchas, cuando tenemos pruebas, cuando tenemos dificultades, nosotros necesitamos la comunión con Dios. Jesús no recurrió ni a sus discípulos, ni a sus parientes, ni a los hermanos de la iglesia. Jesús recurre a su Padre, ¿verdad? Él recurre a su Padre. Y cuando nosotros estemos en dificultades o en pruebas, tenemos que recurrir a Dios. Ahora, primero, había una intensidad. Jesús empezó a orar más. Comenzó a orar más intensamente. ¿No es cierto? Ahora ya él sabía por qué había venido a esta tierra. Él conocía su misión. Ahora necesitaba las fuerzas para enfrentarse a lo que venía más adelante. No era fácil. Si tú ves, deberías como líder, como un niño, deberías ver la película de los últimos momentos que Jesús tuvo que enfrentarse a la turba que iba a venir para arrestarlo, que no era una cosa fácil, ¿no? Así que eso es lo que tenemos que darnos cuenta, nos emocionamos. A veces decimos Jesús murió en la cruz tan fácilmente, pero asumir esa responsabilidad mostraba pues, no solamente ser una persona de palabra, un Dios de palabras, sino un Dios de amor que estaba dispuesto a morir por nosotros, ¿no? Y Jesús se adelantó un poco y se apartó de sus discípulos. Era de noche. No dice la Biblia si estaba frío o estaba caliente, pero los discípulos estaban tan cansados, habían tenido una preparación de una cena, habían corrido por aquí, atendiendo a Jesús, habían comido, habían cenado, en la última cena ellos habían comido en la cena. Por lo tanto, después de comer estaban tan cansados que Jesús se aparta de ellos y se pone a orar. Interesante, ¿verdad? Porque eso te muestra que
Los discípulos estaban enfocados en otra cosa, era una noche más posiblemente para ellos, pero Jesús sabía que esa era su última noche y que ahora lo que tenía que venir era lo que él tenía que enfrentar, lo que había aceptado, lo que él había ofrecido. Dios no lo mandó a Jesús, el Espíritu Santo no lo mandó a Jesús. Él mismo acepta ese reto y es en una forma de cómo salvarnos. Ahora él se aparta para orar y él lo hace con humildad, ¿no? Se postró en tierra. El Hijo de Dios se postra ante su Padre, se postra en la tierra como una señal de respeto y de humildad. Y entonces le dice a Dios con confianza, porque nosotros Dios quiere hablar con Dios, es como hablar con un amigo, y él le dice, Padre mío, ¿no es cierto? Eso se muestra la buena relación que Jesús tenía con Dios. Así que la misma confianza que tú tienes que tenerle con Dios y cuando tú tienes un problema o no lo tengas, porque no hay que buscar a Dios como un abuelito para que te dé los chocolates que tú quieres o visites al abuelito cuando tú quieras. Jesús lo trató a él como un padre y le dice Padre mío porque era su padre y Dios es nuestro padre. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener una confianza con Dios importante que debemos tener con él. Y hay una aceptación. Él dice, si es posible, pase de mí esta copa. La parte humana de Jesús. Ahora llegó un momento, pero si era posible que esta cosa que venía más adelante, la turba, los maltratos, la condenación a muerte, el clavado en la cruz, los látigos, la corona de espina, todas esas horas que iban a durar desde el jueves hasta el viernes, toda esa agonía que se posible pasar. Él aceptaba que eso tenía que venir, ¿no? Y dice la Biblia que él fue perseverante porque dice que él se apartó y oró por segunda vez y por tercera vez haciendo la misma oración, ¿no? Y la Biblia dice que él fue fortalecido porque un ángel vino a darle fortaleza, que Dios estaba con él. Todos en el universo estaban viendo lo que estaba pasando aquí en la tierra. Por un momento todo lo que estaba ellos comenzaron a ver porque ahora estaban viendo cómo era Satanás con el Hijo de Dios y cómo era el amor de Dios con respecto. Ahora sí, si alguien tenía alguna duda acerca de que si Satanás estaba en lo correcto, ahora podría darse cuenta que no lo estaba. Porque Satanás estaba ahora tratando de matar al Hijo de Dios. Entonces, ahora Jesús, que había orado 3 veces, dice la Biblia, que había sido fortalecido, busca a sus discípulos, porque un líder, si bien es cierto, Jesús al principio no recurre a los discípulos, ni a los parientes, ni a los familiares, él vive en comunidad, por lo tanto necesita acercarse a sus discípulos, y entonces busca que ellos estén con en ese momento duro. Así que vino, porque él estaba preocupado por sus discípulos, habían 11, porque Judas no estaba con la turba, y los halló durmiendo, ¿cierto? Los encontró. Para los discípulos era una noche más. Para Jesús era la última noche que ellos lo iban a ver libre, juntos, no iban a escuchar ya más sus predicaciones, no iban a ver más, o bueno, sí iban a ver más milagros porque supieron a Jesús la resurrección. Pero ahora ya era una noche diferente. Y Jesús les llama la atención, los reprende y le dice, así que no habéis podido velar conmigo una hora, o sea, no han podido ustedes orar una hora. Estaban tan cansados por todo que no estaban con su maestro ahora que los necesitaba, ni siquiera habían podido estar una hora más. Eso te muestra que Jesús realmente la oración es el trabajo que él en ese proceso había estado una hora en comunión con su Padre. Creo que me pasé. Ajá. Entonces vemos que Jesús estaba ahí y entonces reprende a los discípulos
y les dice que ellos no habían podido estar 1 hora. Ahora, tú como discípulo de Jesús, que hubieras, ponte en los zapatos de Jesús, ponte en los zapatos o de los discípulos, tú que hubieras hecho ahora en ese momento, ¿verdad? Estabas tan cansado, podemos estar haciendo cosas buenas durante el día, pero aunque tú estés haciendo cosas buenas, una cosa que tú no tienes que olvidarte es que tú tienes que orar. Una cosa importantísima es que tú no puedes dejar de orar a Dios. Y entonces Jesús estaba con sus discípulos, ahora estaban durmiendo y Jesús los llama. Y es importante eso para nosotros que lo entendamos, ¿no? Porque a veces en la vida los amigos, precisamente la iglesia, necesitan de ti o alguna persona que necesite tu compañía, tus oraciones, pero tú estás cansado de tantas cosas que hiciste en el día que ni siquiera puedes estar con ese amigo en ese momento. Así que Jesús le da un consejo a los discípulos y le dice, velen y oren para que no entren en tentación. O sea, velar significa estar atento, porque cuando uno está dormido, cansado, agobiado por las tareas, descuida, ¿no es cierto?, la oración y descuida. Jesús dice, velar y orar para que no entréis en tentación, ¿no? Dice Jesús, el espíritu de la verdad es animoso, pero la carne es débil. Aunque los discípulos tenían ese fervor de ser discípulo de Jesús, eran personas honestas, unas personas que estaban conociendo acerca de Jesús, de Dios, a pesar que tenían habían tenido el entrenamiento de Jesús 3 años y medio, todavía eran muy débiles en cuanto a depender de Dios. Para ellos fue una noche más y estaban dormidos ahí. Y Jesús le dice, no han podido ustedes ni siquiera estar conmigo 1 hora orando, porque en un momento de angustia y de necesidad, las personas necesitan de otras personas, un amigo de la iglesia, tu pastor, tu papá necesita de las oraciones, del apoyo, pero Jesús no lo encontró. Jesús más bien les dice a ellos, les llama la atención y les dice que tienen que en realidad estar pendientes de eso. Aquí nosotros vemos realmente vemos nosotros una característica importante. Jesús, su fuerza no estaba en los discípulos. Su fuerza no estaba, su confianza, su seguridad, no estaba en la familia que él tenía ni en los hermanos de la iglesia. Su fuerza estaba en Dios porque Dios nunca falla. Dios nunca te va a fallar. ¿No es cierto? Pero él en esos momentos necesitaba también, porque había llegado el momento ya cuando él tenía que morir por nosotros. Pero antes de morir tenía que pasar por una prueba, castigos, insultos, lo iban a arrestar, como te digo, le iban a poner una corona de espinas, lo iban a clavar, y eso no es fácil. A veces vemos la película y nos llama la atención y nos duele, pero eso no era fácil, porque él era el que tenía la única persona en todo el universo que podía ayudarnos a salvar, ¿no es cierto? Cuando nosotros estamos caminando en el camino de esperanza que nos lleva a la eternidad, tenemos que seguir los pasos de comunión dados por Jesús. ¿Qué hace Jesús? Ora a su Padre, tiene confianza en su Padre, ama a su Padre, pide fuerza a su Padre, le dice, le ayuda, acepta el reto que Dios le ha encomendado. Su confianza y su conexión está con el Padre, que tenemos que darnos cuenta. Luego, solo quienes crecen en comunión con Dios pueden crecer en comunión con sus semejantes. Ahora Jesús, que estaba fortalecido, porque un ángel le fue enviado para que él pudiera tomar fuerzas, ahora él podía fortalecer a sus discípulos y les dice, no han estado 1 hora con nosotros, no han podido orar, ¿no es cierto? Velen y oren para que no entren en tentación. Ahora, eso muestra que Jesús, cuando un amigo te da un consejo, una reprensión, te ama, Jesús amaba sobre todas las cosas, no hay que tomarlo a mal, era un consejo oportuno que se le da a las personas que lo aman, ¿no es cierto? Y nosotros podemos darnos cuenta de esto en esta historia, que Jesús fue un amigo por excelencia. Jesús realmente fue un amigo que realmente nos dio la oportunidad de poder en esos momentos difíciles depender de Dios, fortalecerse y ayudar a las personas.
Que Dios nos ayude a comprender esta historia, una parte muy importante, clave, es la confianza que Jesús tuvo en su Padre en los momentos difíciles. Que Dios nos ayude y nos vemos la próxima semana. Recuerda el video, recuerda el mensaje, recuerda las palabras. Jesús no estaba bravo, no estaba molesto con los discípulos. Jesús tenía la paciencia y estaba fortalecido para soportar la prueba que venía. La prueba no solamente era soportar el aspecto físico, porque Jesús había comido esa noche, pero era el jueves y el viernes eran los días más duros. Jesús iba a ser llevado de un lugar a otro, iba a ser castigado, iba a ser golpeado, iba a ser clavado, y él necesitaba más que un alimento físico, necesitaba una fortaleza espiritual y le encuentra en la comunión con Dios. Ahora Jesús quedó casi solo porque ninguno de sus discípulos estaba con él. Todos escaparon, ¿no? ¿Pero por qué? Porque se quedaron dormidos. Para ellos era una noche más, pero esa noche más para Jesús era su última noche, que él iba a estar en contacto con sus discípulos y busca esa conexión con Dios. Cuando hay dificultades, problemas y pruebas durísimas que nos va a tocar soportar, como la que hemos tenido con el COVID y con las cosas que van a venir más adelante, recuerda que tienes que tener una buena relación con Dios, una conexión con Dios y llamarle a Dios Padre mío, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros tenemos que aprender de Jesús, porque Jesús fue el mejor de los amigos, porque Jesús nos amó y vino a morir por nosotros. Nos vemos la próxima semana.